ustedes le damos la bienvenida a la doctora Laura Subiés, es una de nuestras abogadas, forma parte del staff que nos acompaña en ALMA hoy a esta charla. Ella es especialista en salud de todo el tema de discapacidad. Perdón, me pareció que había ruido. Y con ustedes, bueno, la doctora Laura Subiés, y como dijo acá mi compañera Daniela, después se abren las preguntas de las dudas que ustedes puedan llegar a tener, ¿sí? Bueno, Laura, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por varias cosas. Primero, por la grandísima convocatoria. Somos muchos. Yo estoy viendo un fragmento de nombres y personas, pero acá no miente la pantalla cuando dice que hay 84 participantes, y la verdad que esto habla de algún modo de dos cosas fundamentales. Primero, de la importancia que le estamos dando a este tema, la visibilidad que se le está dando a la discapacidad en este país, a pesar de todos los inconvenientes que siempre tenemos. Y por otro lado, la masividad de la difusión, que hace que cada vez más y más personas conozcan que existen normas que protegen a las personas con discapacidad, con necesidades especiales, con todas las nomenclaturas que se les suele dar. Bueno, gracias Gladys, gracias Daniela, gracias Alma, no solo por darme el honor de abrir este ciclo de charlas, de encuentros, participando de este modo, que me honra verdaderamente, sino porque, bueno, hace tantísimos años que trabajamos con Alma en el acercamiento del asesoramiento legal en todo lo que respecta a los derechos del paciente en torno a las normas sobre discapacidad, que es de lo que vamos a hablar, porque hablar del certificado de discapacidad indefectiblemente nos va a llevar a hablar sobre las normas que protegen a las personas con discapacidad y lo fundamental que es la acreditación de la capacidad con este certificado, justamente para acceder a esas normas. Así que si me permiten, yo voy a empezar a compartir la pantalla. No, a ver, acá. Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque no soy tan tecnológica, pero lo vamos a ir. Denme un segundito. Que acá tarda en... ¿Qué querés hacer? Laura, No, a ver. Sí. decime si necesitas asistencia. Estoy teniendo problemas para visualizar arriba. No, ¿sabes qué? Me aparece arriba toda Perdón, esto que dice autoguardado, dale, sacalo. Dale, claro, tenés la cruz ahí, la X, sacalo, cerralo, arriba. Claro, lo que pasa es que, no, es que arriba estoy teniendo todo un set de cosas que no me permite visualizarlo de atrás, que es donde tengo los iconos para marcar. Este es el problema. Pero denme un segundito. Y si va al icono de la presentación. Si no, Dani, lo empezás a compartir vos. Cualquier cosa me decís. Si no podés sacar la pantalla esta que dice autoguardado de la X esa chiquitita que tiene. Claro, lo que pasa es que no me permite justamente el acceso a A la cruz. a la cruz, porque tengo arriba
Y Antes si se fue le, y solo cuando si, hicimos la prueba, pero ahora no se estaría yendo. Hagamos una cosa, dejo de compartir y compartir a vos, por favor. bueno, Disculpen, son las cuestiones de la tecnología y habíamos hecho prueba y todo, les aseguro. ahí está. Ahora sí. Bueno, como les decía Gladys, estamos en el mes mundial del Alzheimer, que son todos los septiembres, y hoy el tema puntual, como les comentaba en la presentación, es el certificado único de discapacidad, también llamado CUD, y los derechos del paciente. Antes de avanzar un poquito con todo esto, les quiero comentar que nosotros yo soy la cara visible en verdad de un grupo que nos dedicamos hace muchísimos años a esta actividad y que, bueno, justamente nuestro mayor propósito es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible en lo que significa el acceso, ¿no? a una mejor calidad de vida y a todos los beneficios que las normas en nuestro país brindan, que son muy amplias, en favor de las personas con discapacidad. Bien, tenemos entonces acá una primera pantalla donde establece que la Organización Mundial de la Salud, ya desde el año 1980, definía de algún modo la discapacidad. Vamos a ver a partir de las distintas filminas, porque no podemos en realidad hablar del certificado de discapacidad si de algún modo no definimos a la discapacidad. Vamos a ver que la discapacidad se entiende en algún momento como una pérdida, una ausencia o una restricción en la capacidad potencial para realizar una actividad. Y dice, las consecuencias de esta discapacidad afectan al individuo como persona en su totalidad. Puede ser permanente o temporal y en cuanto a la evolución puede ser progresiva, estable o regresiva. Si bien estos términos que estamos utilizando parecerían que son un tanto arcaicos por la manera que están escritos, vean un detalle que es bastante importante, en donde se habla de que el individuo, cuando se habla de discapacidad, no es una patología, sino que es una persona. Este es un primer concepto que a nosotros siempre nos gusta destacar. La persona con discapacidad es una persona en su totalidad o es una persona en su integralidad. Y las normas en materia de discapacidad justamente tienden a esto, ¿no? A tratar de lograr la mayor calidad de vida posible en todos los aspectos de una persona, no solamente en lo que tiene que ver estrictamente con la salud, sino también en lo que tiene que ver con sus entornos familiares, con sus entornos laborales, con sus entornos sociales, un poco tomando lo que decía Gladys en su momento, ¿no? En Alma se busca atender a esta familia que llega, no solamente como paciente, sino como el paciente en su entorno, en su vida, en sus cosas. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente filmina. Bien.
Decíamos que la Organización Mundial de la Salud ya hablaba del tema de la discapacidad como circunstancia en el año 80. Es decir, estamos hablando de muchísimos años atrás, 40 años o más. Luego, bastante tiempo después, surge la primera ley de discapacidad, que es esta que estamos viendo en pantalla, la ley 22.431. Este primer raconto que yo estoy haciendo, quiero aclarar, lo hago para entender un poco cuál fue la evolución que tuvo en las normas internacionales y luego locales el concepto de discapacidad. Digamos que no es algo que surge solamente en nuestro país y que a la vez va teniendo una entidad cada vez más abarcativa en cuanto a las personas y a sus derechos. Entonces, vamos a hacerlo rapidito, pero es importante que lo vean. Vean como ya la primer ley nacional, que es la 22.431, dice que a los efectos de esta ley se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educación o laboral. Si ustedes recuerdan lo que yo dije hace unos minutos, verán que esta definición va en camino a lo que yo decía, es decir, cada vez más esta persona con discapacidad deja de ser una persona vista desde el lado de la patología para ser un individuo que se involucra en una sociedad y que en esa sociedad tiene desventajas que la norma tiene como que cubrir, es decir, tiene que darle las herramientas necesarias ¿para qué? Para equilibrar justamente esas desventajas. ¿En torno a qué? ¿A él y su circunstancia? No, en torno a la integración en todos los aspectos, familiar, social, educacional, laboral y otros, por eso los puntos suspensivos. Pasamos a la siguiente. Entonces, año 80, Organización Mundial de la Salud, luego la primera Ley Nacional 22.431, y llegamos a la ley que nos rige en la actualidad. Y si bien nos rige en la actualidad, no es una ley moderna, es una ley dictada en el año 1997. Cumplió 25 años hace bastante poco. Y vean como en el artículo 9, esta ley repite un poco la definición que dábamos con la ley de la década del 80, pero a su vez avanza, porque miren que ya las alteraciones funcionales de las que se hablan no son solamente motoras o mentales. Ya habla, por ejemplo, de alteraciones sensoriales. ¿Por qué? Porque después vamos a ver en los criterios de clasificación que las organizaciones que certifican la discapacidad proponen, ya no solamente hay discapacidades motoras, mentales, sensoriales como pueden ser visual, auditiva, etcétera, sino que vamos a ver también que hay discapacidades viscerales, mixtas, que podrían ser un conjunto de varias de ellas. Es decir, no es una patología lo que define la discapacidad. Esto es lo más fuerte que hay que entender. No es que una persona, solo porque tenga una patología, va a ser una persona con discapacidad. Una persona puede tener alguna secuela de alguna circunstancia de salud que a lo mejor no es ni permanente ni crónica, pero que en determinado momento de su vida le implica esta desventaja de la que estamos hablando. Y esto también es un patrón de discapacidad. Por eso es que se habla de alteraciones funcionales permanentes o prolongadas, o también permanentes o temporarias.
Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Esta ley 24.901 es una ley que tienen que anotar, es una ley que tienen que agendar, es una ley que tienen que leer, es una ley muy fácil, es el Sistema Básico de Prestaciones para Personas con Discapacidad y es la que establece todas las prestaciones que las personas con discapacidad tienen derecho a que les sean brindadas. Lo que sí tiene un solo requisito que lo vamos a ver en la próxima pantalla. Dani. Bueno, la vamos a ver en la próxima pantalla, el requisito, porque antes tenemos esto que quiero decir. No, vamos para la de atrás. Coronando el derecho... No, Dani, la que habías puesto, por favor. La anterior. La siguiente. A ver. No, Daniela, la de la Convención Internacional, por favor. Esta, muy bien. Coronando, y para cerrar el tema de la normativa en materia de discapacidad, tenemos que saber que por la ley 26.378 y desde el año 2003, contamos con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Para los que no manejan el tema legal, nosotros tenemos que saber que cualquier país tiene una constitución que lo rige. Nosotros tenemos la Constitución Nacional. Por ser un país federal tenemos constituciones provinciales, es decir, cada provincia tiene su propia constitución, y también tenemos leyes, que son leyes que rigen para todo el país. Por ejemplo, la que acabamos de mencionar de discapacidad, la ley 24.901. Ahora bien, la Constitución Nacional todos saben que es la punta de nuestra pirámide legal, porque establece los derechos básicos que nos rigen a todos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Esa Constitución Nacional tiene equiparada tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Qué significa esto? Que son normas que establecen un montón de países que fijan políticas internacionales para que después cada país miembro tenga la obligatoriedad de cumplirlas. Eso es un tratado internacional. Entonces, en materia de discapacidad, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En nuestro país, esa convención empezó a ser vigente a partir de esta ley 26.378. ¿Qué significa esto? Significa que esa definición de discapacidad que dábamos está implícita en esta convención internacional. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto? ¿O cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es que al estar incorporado dentro de instrumentos internacionales, como es esta convención, ningún estado, ni provincial, ni local, cuando hablamos de local, hablamos, por ejemplo, de, lo que eran los estados municipales, ni mucho menos ninguna autoridad pública puede desconocer lo que establece un instrumento internacional. No puede desconocer lo que establece una ley, pero si encima esa ley es de rango nacional, es de orden público y además está establecido en las constituciones provinciales y la Constitución Nacional, y a su vez está avalada por una convención internacional, esto tiene como corolario que en materia de discapacidad
no podemos hablar de discrecionalidad, sino que tenemos que hablar de obligatoriedad. Todo lo que vayamos a decir de aquí a ahora implica, y me imagino que con las preguntas, esto que estoy diciendo va a resumir un montón de las tantas preguntas que seguramente ustedes tienen, ninguna autoridad pública o privada puede desconocer o negar los derechos que las personas con discapacidad poseen. ¿Por qué? Por todo esto que estamos comentando hasta ahora, que parecería que es muy técnico, pero que simplemente significa, digamos, lo que les quiero transmitir es que no hay forma de que alguien pueda decir a mí esto no me corresponde cubrirlo o esto en la ley no corresponde sea otorgado. ¿Hasta acá vamos bien? Supongo que sí. Cualquier duda, cualquier pregunta, acuérdense de anotarla y ya las vamos a ir aclarando al final. Seguimos. Ahora sí, la próxima. Bien, yo les decía que la ley 24.901 tiene todos los servicios o prestaciones que son obligatorios de cobertura para las personas con discapacidad de parte de los agentes de salud, que ya vamos a ver quiénes son. Pero tiene un solo requisito, y es el tema que nos convoca, que esa persona con discapacidad sí o sí debe contar con esa discapacidad acreditada. Y esa discapacidad acreditada solamente la da el Certificado Único de Discapacidad o CUD. ¿Qué quiero decir con esto? No alcanzan los informes médicos, no alcanzan los resúmenes de historia clínica. Obligatoriamente, para acceder a los beneficios en materia de salud de las personas con discapacidad, se exige la acreditación a través de un trámite administrativo que se hace ante los organismos correspondientes y que también los vamos a explicar, y que sin ese certificado de discapacidad, por más evidente u obvia que esa discapacidad puede ser, no es obligatoria la cobertura por los agentes de salud al 100% de las prestaciones. Siempre pongo un ejemplo muy obvio, pero para que se entiendan. Si una persona no puede caminar y está en silla de ruedas, por más que ello sea obvio, no se la va a considerar discapacitada para la ley si no tiene acreditada su discapacidad con el CUD. Una persona no vidente, lo mismo, y así podríamos enumerar un montón de ejemplos. Pongo estos como los más obvios para que se entienda por qué es tan importante que cada persona tenga su propio certificado de discapacidad. Ahora sí pasamos a la próxima, porque ahí vamos a ver, en esta estamos viendo que en el artículo 3 de la ley del año 80, el certificado de discapacidad ya era obligatorio. Y con la ley del año 97, en su artículo 10, vean que lo dice taxativamente. A los efectos de la presente ley, la discapacidad deberá acreditarse, no podrá, deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3 de la ley 22.431 y por leyes provinciales análogas. Hasta acá todo lo que es el respaldo normativo que tiene el certificado. No es que a alguien se le ocurrió que hay que tener el certificado de discapacidad. La norma lo exige, y lo exige a tal punto de que si no está expedido, la persona con discapacidad no puede ejercer sus derechos en el sentido de exigir la obligatoriedad, repito, por parte de los agentes de salud de brindar las coberturas. Pasamos a la siguiente.
Hasta hace un tiempo, hasta hace más o menos una década, hablamos de que el certificado de discapacidad, digamos, hablamos de que nosotros somos un país federal. Es decir, que tenemos 24 provincias y que en cada provincia, si bien el certificado de discapacidad se sacaba en el lugar donde uno residía, y de hecho aún hoy se hace, cada provincia tenía un criterio distinto de certificar la discapacidad. De hecho, si uno veía certificados de discapacidad de diferentes provincias, todos eran distintos. Algunos mencionaban orientaciones prestacionales, otros no, tenían más o menos requisitos personales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros que hace más de 2 décadas que trabajamos en esto, muchos consultantes, muchas familias en el estudio justamente nos decían, doctora, yo vengo a Capital a atenderme, por ejemplo, pero mi certificado de discapacidad es de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba, porque vivía en Córdoba y lo saqué en Córdoba o en cualquier provincia, y acá no me lo quieren hacer valer. Esta era una consulta muy típica. Es decir, no sé, digamos, era erróneamente, ¿no? Pero no se validaban certificados que no fueran expedidos según las normas nacionales, que eran las que regían en la capital federal. Ustedes saben que, vuelvo a algo técnico pero importante, a partir del año 94, la ciudad autónoma de Buenos Aires dejó de ser solo la capital federal, era Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces se convirtió en una provincia más, para decirlo fácil. En ese contexto, el certificado de discapacidad que se extiende en la CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene exactamente el mismo valor que el expedido en cualquier provincia argentina. Y todos, pero absolutamente todos, tienen que ser iguales, tienen una misma matriz, se hacen de la misma manera, de manera tal de que ahora estamos todos en igualdad de condiciones. Y en la vieja época se hablaba del certificado de discapacidad y hoy se habla del CUD, del certificado único de discapacidad, porque sea donde sea que uno lo saque, va a tener el mismo formato, los mismos requisitos, la misma metodología de expedición y por ende además, como ya lo era, pero ahora más todavía, va a regir en todo el ámbito de la República Argentina. Entonces, cuando alguien les diga el certificado expedido en Ushuaia no rige para Misiones, sepan que esto es falso. Puse un ejemplo, es replicable a cualquier provincia argentina. Bueno, pasamos a la siguiente y espero que vayamos bien, porque como no tengo la posibilidad de interactuar todavía, espero que vayamos bien. Desplega toda la pantalla. Muy bien. No, está ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí nos adentramos puntualmente en el CUD. Ya sabemos entonces que el CUD es Certificado Único de Discapacidad, que hay uno solo para toda la República Argentina, sea donde sea que estemos viviendo. ¿Qué es el CUD? El CUD es el único certificado oficial que certifica la discapacidad de una persona. Ahora vamos a ver cómo se expide, pero es un instrumento público. Cuando hablo de un instrumento público me refiero a que no es un instrumento privado. Por lo tanto, es indubitable. Nadie puede negar el contenido que tenga ese certificado de discapacidad porque está expedido por el máximo organismo sanitario del país, ¿sí? Que es el Ministerio de Salud, ya sea provinciales o el Ministerio de Salud de la Nación.
Esto en cuanto al concepto. En cuanto al objeto, es decir, ¿para qué sirve? Sirve para acceder a todas las prestaciones en materia de discapacidad. Si no tenemos el CUD, es muy probable que tanto las obras sociales como la medicina prepaga nos digan que tenemos que atenernos al plan que tenemos contratado, o como mucho al programa médico obligatorio, que ahora vamos a ver también qué es. En cambio, el CUD implica que tanto el contrato de afiliación como el programa médico obligatorio quedan chiquititos, no alcanzan. ¿Por qué? Porque hay una norma mucho más abarcativa y mucho más amplia, la vuelvo a repetir, la ley 24.901, que establece un sistema de cobertura absolutamente más amplio y más abarcativo, al que se accede a través del CUD. Por eso la importancia de la expedición. ¿Cuáles son las características? La característica es que es individual para cada individuo. Es decir, cada persona con discapacidad que tenga que acreditar su discapacidad va a ser evaluado por una junta médica que va a determinar en base a los informes médicos que traiga el paciente qué tipo de discapacidad tiene y cuáles son los alcances de las prestaciones que necesita. A su vez va a tener obviamente todos sus datos personales, va a tener también un ítem que implica si esa persona es dependiente de terceros o no, y eso es muy importante también para los montos sobre los cuales se acceden a determinadas prestaciones, y también porque ese certificado se indica la dependencia, permite, por ejemplo, el acceso al transporte público en forma gratuita, no solo para la persona discapacitada, sino para un acompañante. A su vez, también permite que cuando hablo de transporte me refiero al transporte de corta, media y larga distancia terrestre. También permite algunos otros beneficios, como por ejemplo, bueno, el pase libre de estacionamiento, el uso del símbolo de libre estacionamiento, alguna franquicia en materia habitacional, pero bueno, es un tema más amplio del que podemos hablar otro día. El objetivo es que el certificado único de discapacidad indica la dependencia que esa persona puede tener, es decir, el grado de autovalimiento. Si dice requiere acompañante, sí, esto es lo que está marcando la dependencia de esa persona con discapacidad. Y la utilidad es lo que está bordeando todo lo que estamos diciendo, ¿no? Permite el acceso indiscriminado a todas las prestaciones de discapacidad que establece la ley 24.901 y sus resoluciones complementarias, obviamente, dentro de las cuales están no solamente las prestaciones de salud, sino también prestaciones educativas, prestaciones de formación laboral, insumos, asistencias, tenemos asistencias domiciliarias, asistencias en instituciones, etcétera, etcétera. Después seguramente cuando hagamos las preguntas va a salir este tema y lo vamos a explicar más en detalle. Pasamos a la siguiente. La desplegamos toda, por favor. Muy bien. Hasta acá nosotros hablamos de los derechos, es decir, estuvimos hablando del mostrador del lado del paciente y estamos hablando de obligaciones, pero no estamos diciendo en ningún momento quiénes tienen esas obligaciones, quiénes son los obligados a cubrir estas prestaciones de las que estamos hablando. Esto no lo decimos nosotros tampoco, lo que sigue, sino que también lo decía la ley 22.431 y lo dice también la ley 24.901, por supuesto. ¿Por qué dice Estado Nacional primero y por qué dice Obras Sociales, Empresa de Medicina Prepaga después?
Porque en la década del 80, cuando se dictaron las primeras leyes de discapacidad, el obligado principal era el Estado Nacional, es decir, todas las prestaciones de salud se brindaban a través de organismos del Estado. Con el nacimiento de la Ley 24.901, es decir, desde el año 1997, el paradigma cambió por completo. El artículo 9, el artículo 1, el 2 y especialmente el 9 de la Ley 24.901 cambió el paradigma en este sentido. Una persona que tenga una cobertura de salud, por ejemplo, una obra social, tiene el derecho y la obra social la obligación de brindar los servicios a través de su agente de salud. Y solo para el caso de que cualquier persona no tenga ningún tipo de cobertura de salud, entonces el Estado es el subsidiario. Lo mismo para el caso de que una persona tenga una empresa de medicina, adherido, afiliado a una empresa de medicina prepaga. Las empresas de medicina prepaga siempre fueron muy reticentes en el cumplimiento de la ley de discapacidad, alegando que a ellas no las abarcaba porque la ley 24.901 literalmente hablaba de obras sociales. Entonces, hasta la sanción de la ley 26.682, que es la que indico acá, no hace falta que las recuerden. Yo, porque hay gente que es mucho más curiosa y que luego después quiere ir a ver la norma en sí misma, por eso las explicito. A partir de la sanción de esta ley, que fue la reforma que se hizo a la ley de medicina prepaga, que habla, entre otras cosas, de la carencia, de las carencias, de las coberturas obligatorias, de cuándo no se puede dejar de atender a un paciente, de cuándo no se puede seguir aumentando las cuotas. En toda esa ley que habla de todas estas cosas y más, hay un artículo, que es el artículo 7º, en donde equiparó a la empresa de medicina prepaga a las coberturas de las obras sociales. Quiere decir que a partir de esa ley, la empresa de medicina prepaga no pudo decir más que no le corresponde la cobertura de la ley de discapacidad. Sin perjuicio de eso, ustedes sabrán que nunca Perdón, Laura, te escuchamos muy cortada. ¿Nos escuchás? y las obras sociales siempre tuvieron obligación desde la sanción de la ley 24.901. ¿Por qué digo que hay un programa médico obligatorio y un programa médico obligatorio de emergencia? Porque normalmente las obras sociales o las empresas de medicina prepaga alegan que ellos están obligados, y esto es algo que hay que desmitificar y que a los pacientes hay que decírselos, lo tienen que saber porque es la herramienta que ellos tienen para defenderse en algún caso en que no se quiera acceder a alguna cobertura, que el programa médico obligatorio es una resolución Ministerio de Salud que nos rige a todos los mortales argentinos, es decir, tengamos o no tengamos una discapacidad. Es un conjunto de hechos, de situaciones médicas que el Estado entendió que obligatoriamente, independientemente del contrato que tengamos, sea muy grande, sea muy chico, sea muy caro, sea muy barato, esas prestaciones hay que otorgarlas. Llámese plan materno-infantil, insulinos dependientes, HIV, tratamientos oncológicos, no importa si tenemos una discapacidad o no. Entonces, es falso que el programa médico obligatorio es el que cubre las prestaciones de discapacidad. La persona con discapacidad la rige el contrato, porque
tiene acceso al contrato de afiliación, de la obra social o de la prepaga, le rige el programa médico obligatorio, pero si no alcanzara con eso, le rige especialmente la ley de discapacidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta pantalla, para después ya pasar directamente a cómo se tramita el certificado de discapacidad, no quiero dejarla pasar porque muchas veces las personas confunden discapacidad con incapacidad. Perdón, pero me estaba quedando sin habla. Muchas personas confunden discapacidad con incapacidad. Y son términos francamente distintos. Voy a decirlo en 2 o 3 palabras y en algún momento, nada, podemos tener otro encuentro para hablar de la incapacidad o capacidad restringida, que es lo que en la jerga se conoce como la curatela. Pero ¿por qué hago esta distinción? Porque hay personas que entienden que un paciente con un certificado de discapacidad ya es incapacitado para la ley, incapacitado civil. Y esto es un grave error. ¿Por qué? Miren, les voy a poner este ejemplo. Primero, porque el certificado de discapacidad lo emite una autoridad administrativa que es el Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. La sigla es ANDIS. Seguramente alguna vez la escucharon hablar. La incapacidad de una persona nunca es administrativa. Requiere de un proceso judicial, de una verificación judicial de determinados parámetros y de una sentencia judicial de restricción de restricción de la capacidad. Por lo tanto, son situaciones completamente distintas. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Volvamos a la persona no vidente, o a la persona hipoacúsica, o a la persona que tiene una discapacidad motora, pero no tiene absolutamente ninguna discapacidad ni mental ni intelectual. Esa persona seguramente va a certificar, es decir, va a ser candidato para que se le extienda el certificado único de discapacidad, el CUD. Sin embargo, es una persona que totalmente y muy seguramente va a poder ejercer sus derechos civiles. Es decir, que no tiene ninguna capacidad civil restringida y mucho menos va a ser incapaz. Entonces no va a necesitar de ningún representante ni de nadie que ejerza los derechos por él. Entonces, esta es la gran diferencia que tienen que tener en claro, porque muchas personas también hemos sabido, nos han contado o hemos escuchado, y gracias a Dios, muchas veces después de estos encuentros se borra ese fantasma de que si se expide un certificado de discapacidad, esa persona va a quedar como señalada en algún sentido o limitada en los derechos civiles que esa persona puede ejercer. Y absolutamente no. El certificado de discapacidad no se inscribe en ningún lado. Es un instrumento que se le extiende a quien lo va a requerir, o al padre o la madre si fuera menor de edad, y yo lo puedo guardar en mi casa en un cajón y no utilizarlo nunca y no mostrarlo nunca, y no me coloca en ningún lugar distinto dentro del ámbito donde yo me muevo. Muy por el contrario, si me coloca en un lugar distinto, me coloca justamente en un lugar mejor, porque me permite acceder a un montón de situaciones. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ustedes saben que hay cupos laborales especiales para personas con discapacidad. Obviamente que para ese tipo de cuestiones también se requiere el CUD. Entonces, ojalá, terminado este encuentro, y el que tenía alguna duda,
pueda saber que el certificado de discapacidad nunca es algo que perjudica. En todo caso, o no se utiliza, o si se utiliza, siempre va a mejorar la calidad de vida en su entorno de esa persona. Bueno, no me quiero extender mucho en esto porque hay mucho más para decir sobre la tramitación y por lo que estoy viendo en el chat es el tema que a todos más les preocupa. Así que pasamos un poquito a la siguiente pantalla. Bien, ahora sí nos adentramos directamente en el certificado de discapacidad y cómo se tramita. Vamos a empezar diciendo que ya lo dije, pero lo voy a repetir, el certificado de discapacidad se tramita en el lugar donde uno tenga certificado el domicilio. Es decir, en el DNI de la persona, el domicilio que figura en ese DNI es el ámbito o la jurisdicción donde esa persona tiene que sacar el certificado de discapacidad. Lamentablemente cuando damos charlas presenciales, digamos, lamentablemente no, afortunadamente cuando damos charlas presenciales, yo puedo preguntar en el auditorio quiénes viven en un lugar o en otro y así ir orientando. Me voy a regir por la CABA, porque me imagino que la mayoría está acá, y entonces lo que vamos a decir es lo siguiente, que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy por hoy, y en virtud también de lo que fue la pandemia, el certificado de discapacidad tiene dos vías de solicitud, tanto presencial como virtual. Si fuera la vía virtual, uno tiene que acceder a la página del gobierno de la ciudad, que si no la conocen es www.buenosaires.gov.ar. En el buscador discapacidad van a encontrar no solo cómo se tramita el certificado de discapacidad, sino muchas otras cuestiones que a ustedes les puede interesar en materia de prestaciones como las que estuvimos hablando hasta recién. Y además también todos los beneficios que tiene el CUD en materia de derechos como estábamos hablando hasta ahora. Esta vía virtual es intuitiva, es decir, cuando ustedes ingresan se les va a pedir el llenado de un formulario del paciente. Por supuesto que si el paciente no lo puede hacer, puede ingresar cualquiera a hacer este trámite virtual. Acá me dicen, repitan la página de ciudad, sí, cómo no, www.buenosaires, todo junto, .gov.ar. Igual después lo vamos a escribir para que todos los tengan en el chat. Bien, decía que este formulario se completa con datos personales y con una serie de documentación que va a tener que ver con el tipo de discapacidad por la cual se solicita el certificado, que ya también está al lado de cada tipo de discapacidad, el formulario, no el formulario, sino el indicativo que establece cuál es la documentación médica que hay que adjuntar, si hay que adjuntar informes médicos, que no pueden tener una vigencia mayor de 6 meses. Están todos los requisitos de cada una de las patologías. Una vez que está completo el formulario y contando con esa documentación, se carga en la página y se envía. Y los asesores, digamos, en salud que están teniendo digamos, acceso a estas páginas y estas solicitudes, evalúan el trámite y si está completo, gestionan directamente el turno para la junta evaluadora
y se comunican, porque dentro de otras cosas les van a pedir que dejen asentado un teléfono y un correo electrónico. Es más, les dicen que revisen el spam, porque muchas veces se notifica y la gente no se entera porque no revisa el correo no deseado, y muchas veces este tipo de correos está ahí. Les avisan el día y la hora del turno. El día y la hora del turno es el único momento donde la persona que va a ser evaluada tiene que ir. Sin perjuicio de eso, hay excepciones, porque si la persona no puede trasladarse o tiene riesgo, digamos, el traslado, existe la posibilidad de que con una certificación del equipo médico tratante, la Junta Evaluadora evalúe únicamente con la documentación médica. Este mismo mecanismo se realiza en provincia de Buenos Aires y en las demás provincias. Lo que quiero decir es, en Capital Federal tenemos este mecanismo virtual y también tenemos el presencial. El presencial es exactamente igual, solo que el primer contacto se hace en persona y no es personal. Es decir, también puede ir un tercero, un familiar, para llevar estos formularios en persona, que también se bajan por la página para ir ganando tiempo, y se hace en las comunas. Ustedes saben que cada grupo barrial, es decir, nosotros acá en el barrio donde cada uno vive pertenece a una comuna que tiene una sede física. Cada sede física tiene un consultorio, llamémoslo así, un área donde se pueden iniciar este tipo de tramitaciones. Esto no es solamente para solicitud por primera vez, es también para renovación o también por ampliación, porque así como el certificado de discapacidad es una foto de una persona en un determinado dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona, cuando es evaluada, puede tener una determinada patología que requiera determinadas cosas, pero puede ser que afortunadamente esa patología vaya cediendo y entonces esté menos complejizada y pueda requerir menos cosas, o al contrario, o que se agrave la patología y no es necesario sacar otro certificado de discapacidad. Se hace el trámite por ampliación, reducción o modificación. Los pasos son todos los mismos. En cuanto al lugar de tramitación, modo presencial o virtual, lo acabamos de decir. En cuanto a los certificados y estudios previos, sepan que en estos instructivos están exactamente todo lo que necesitan, no se les va a pedir más nada de lo que esté ahí, es decir, requisitos, obviamente, documentación personal, DNI, con el domicilio como les indiqué, si es renovación, el certificado anterior, y por supuesto la documentación médica que está en cada uno de los instructivos. Yo anoté acá en esta página evaluadora -- criterios de certificación de la discapacidad y sus tipos. ¿Por qué? Porque si bien en la CABA hay una junta evaluadora, que es la que, digamos, es a donde se van a dirigir cuando tengan el día y la hora del turno, y se van a ir ese día con el certificado de discapacidad expedido, no es que hay que ir después en un segundo momento. Uno se preguntaría, pero bueno, entonces depende de quien me evalúe si va a decir que la discapacidad sí, la discapacidad no. Bueno, no es un criterio subjetivo. La certificación de la discapacidad es a través de una junta evaluadora interdisciplinaria. Eso implica que, primero, no es una sola persona. Por supuesto que la conformación de esa junta va a tener que ver con
el tipo de patología que se está evaluando, ¿no es cierto? Entonces, esa junta evaluadora se va a tener que regir sí o sí por unas normas que son internacionales, es decir, en todos los lugares del mundo se evalúa la discapacidad visual de la misma manera, la discapacidad auditiva de la misma manera, la sensorial mixta de la misma manera, la motora, la mental, etc. Se llama, la sigla es CIF, como el producto de limpieza, CIF, que es Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, CIF. Entonces, estas normas son las que permiten generar un criterio uniforme y que entonces, digamos, todos tengamos la certeza de que no hay valoraciones subjetivas a la hora de establecer los criterios de discapacidad. Luego, para terminar con esta pantalla, tenemos expedición-vigencia. En el encuentro del año pasado que dimos sobre este tema, hubo toda una discusión, con razón, de la gente que decía, pero ¿cómo puede ser que los certificados de discapacidad tengan fecha de vencimiento cuando en realidad son patologías que son irreversibles? Y yo daba una explicación desde lo que sé, desde lo que sabía desde la práctica, aunque entendía que en muchos casos tenían absoluta razón en lo que decía, y digamos, sabiendo por qué se les había puesto algún tipo de vigencia o de vencimiento, era porque en realidad se utilizaba de algún modo para hacer una suerte de muestra de vida, es decir, para la no utilización de esos certificados de discapacidad con fines espurios, ¿verdad? Es decir, que una persona que falleció, digamos, y tenía expedido un certificado de discapacidad, como ese certificado de discapacidad, como dije al principio, no se inscribe ante ningún organismo, no fuera usado, digamos, por personas inescrupulosas. También tenía otra mirada, que es la de ir viendo si esa foto, como decimos, de la discapacidad, sigue a lo largo del tiempo y no requiere un reajuste ese certificado de discapacidad. Bueno, esa esa lindo intercambio que habíamos tenido en el encuentro pasado, hoy no tiene mucho sentido porque creo que todos saben, y si no, tengo el honor de contárselos, que se ha quitado de algún modo la fecha de vencimiento del certificado de discapacidad. Es decir, los certificados de discapacidad, con independencia de cuál sea la patología, no tienen fecha de vencimiento. Esto, por si alguien lo quiere anotar, ha sido resuelto por la resolución de la ANDIS 322 del 2023, es algo muy reciente, y para quien escribe acá que aún siguen dándolo con vencimiento, y me consta, justamente es lo que iba a decir ahora a continuación, y es que la norma establece que no es que se sacan de circulación todos los que estaban y ahora emitimos todos sin vencimiento. Esto va a ser de manera progresiva y gradual. Es decir, al momento que tengamos que actualizar nuestro certificado de discapacidad, es en esa actualización donde no va a aparecer el vencimiento. Es muy probable que ahora haya muchísimos que todavía están circulando con vencimiento. Y también es importante saber, para los que tengan certificados de discapacidad que hayan vencido o estén venciendo en el 2023,
que es tal el cúmulo de trámites que se ha hecho y por eso fomenta mucho el tema de la renovación virtual de los certificados, porque se hace una especie de embudo, digamos, luego en las juntas evaluadoras. Se ha dado una prórroga de estos certificados por 1 año hasta el 2024. Es decir, que si a mí me está venciendo el certificado de discapacidad hoy, que es 7 de septiembre del 2023, el mismo está vigente hasta el 7 de septiembre del 2024. A partir de ahí exige la renovación. Bien. Siguiente. Hasta acá yo voy a terminar de decir lo que tenía para decir, porque bueno, me parece que es importante, vuelvo a repetir, que escucharlos, porque seguramente tienen muchas preguntas para hacer, y decirles que esta última Filmina, Filmina, quien me escucha sabe la edad que tengo, bueno, esta última pantalla, que dice hagamos que la equiparación sea posible, tiene que ver con que cuando yo comencé, hace más de 2 décadas, a trabajar los temas sobre salud y discapacidad, y bueno, nos fuimos especializando y hoy somos un gran equipo, el porcentaje de discapacidad no era lo que es hoy. Es más, hasta hace unos 3 o 4 años prepandemia literalmente, el porcentaje de discapacidad en Argentina era del 7%. Sin embargo, hoy estamos en un casi 10,5% de discapacidad certificada. Es decir, que es un montón. Por eso es que es muy importante que las personas discapacitadas o con necesidades especiales, como se establece ahora en la nomenclatura de las nuevas normativas. ¿Por qué? Porque también la palabra discapacidad habla de dis, ¿no? De lo que no tengo, y la mirada hoy de la discapacidad es el potencial de lo que sí puedo hacer y el refuerzo y la equiparación de lo que no puedo hacer para tratar de hacerlo en la medida de las posibilidades de cada persona. Bueno, esto no recuerdo cómo comencé la frase, pero lo que quiero decir es que la idea es que las normas que se establecen tiendan justamente a evitar este desequilibrio, ¿no? Es decir, y que este desequilibrio sea personalizado para cada uno de los pacientes. Por eso esta postal, que la frase nos gusta tanto, que dice que las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar, ¿no? Es decir, no hay una persona que tenga las mismas necesidades que la otra, aun cuando la patología sea igual. Entonces, lo que tiende la norma justamente es esto, la personalización de los derechos que cada uno necesita. Así que bueno, no sé si Daniela está por ahí, Gladys. Quise hacerlo lo más abreviado porque sé que tenemos 80 y pico de participantes y por ahí tengamos mucho escrito en el chat. Hay como 68 mensajes y esto es digamos, necesario decirlo porque si no la gente me escucha a mí y la idea no es que sea un monólogo, era darles un pantallazo general de los temas que yo creo que pueden ser los más importantes de saber, o por lo menos lo que la gente más consulta, pero sí ahora ir viendo cada pregunta en particular, intentando, esto sí lo voy a aclarar, que las preguntas no sean demasiado personalizadas, porque si no nos extendemos demasiado con una sola persona y no vamos a poder dejar que el resto participe. Entonces, esta es un poco la idea.
que la pregunta sea más bien general, después cada uno lo lleva a su caso particular, si les parece bien. Sí, perdón, había quedado, me parece, una pregunta bastante, hace un buen rato ya, y quedó como muy atrás. Pero había una persona que preguntaba por el caso puntual de las mutuales, porque veníamos hablando de obras sociales y prepagas y cómo es la cobertura en el caso de las mutuales. Es una excelente pregunta, porque yo en cada cosa que dije me hubiese gustado decir muchísimas cosas más, pero estos ámbitos a veces son acotados porque, bueno, hay mucha información, pero es una excelente pregunta, porque cuando uno habla de obras sociales, no es simplemente quien se llame obra social. Hay una ley de obras sociales que es la ley 23.660. Esa ley define a la obra social. ¿Qué es una obra social? Y dice que una obra social es todo ente creado o a crearse que tenga por fin brindar prestaciones de salud. A través, por supuesto, de una contraprestación, ¿no? Es decir, de una cuota. Entonces, se llame obra social, se llame mutual, se llame asociación, se llame corporación, se llame colegio, se llame sindicato, se llame como se llame. Si yo pago una cuota por un servicio de salud, ese ente para la ley es una obra social. Y si es una obra social, cae dentro de la ley 24.901. Así que me parece que con eso está contestada la pregunta, ¿no? Perfecto, buenísimo. Y también había algunas consultas que se repitieron en relación a eh, los estudios que hay que presentar en el momento de pedir el certificado de discapacidad, cuál es la antigüedad máxima que pueden llegar a tener. Lo deslicé, pero a lo mejor no se escuchó. No pueden tener una antigüedad mayor a 6 meses. Y en cuanto a cuáles son, les sugiero que cada uno vea dentro de la discapacidad que necesita acreditar los instructivos que yo les decía de Cava. Voy a decir 2 segundos porque vi que había personas en el chat que no son de Cava. En provincia de Buenos Aires, para no irme a todo el país, primero porque la verdad desconozco finito, dónde físicamente se saca en Ushuaia, pero digamos, me voy a referir a la provincia de Buenos Aires, que es nuestro vecino más cercano. En la provincia de Buenos Aires el certificado de discapacidad se saca en los hospitales cabecera de cada partido. Por ejemplo, hablemos de zona norte, por poner un ejemplo. Había gente que era de Tigre, por ahí leí, porque como me aparece el chat, no me quería distraer, pero algunas cosas me saltaban a la cara, por eso es que algunas las fui contestando. El hospital de Tigre es hospital cabecera. El hospital de San Isidro es hospital de cabecera. El hospital de Vicente López es hospital de cabecera, en zona norte. ¿A qué me refiero con ese hospital de cabecera? Que tienen dentro del hospital el servicio que efectúa el comienzo de la tramitación del certificado de discapacidad y es el que les va a dar todas las directivas iniciales para que ustedes puedan acceder al turno. ¿Me explico? ¿Y dónde es la junta evaluadora? En el mismo hospital. Esto es lo que refiere a provincia de Buenos Aires. Perfecto. Sí, y había algunas otras preguntas que se repetían y también esta cuestión de si esto que estábamos diciendo vale para las personas diagnosticadas con Alzheimer, por supuesto, con cualquier otro tipo de demencia también, con déficit Sí. de atención. A ver, cuando yo hablo de sensorial, mental, motor, estoy hablando de un conjunto inmenso
que abarca un montón de patología. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un muchachito que tiene un trastorno generalizado del desarrollo, lo que hoy conocemos como TGD, probablemente tenga una discapacidad intelectual. Pero si yo estoy hablando de un paciente con Alzheimer, seguramente depende del estadio de la enfermedad, y esto es muy importante para la foto que yo les decía, porque justo el Alzheimer es un muy buen ejemplo para esto. Es decir, las personas van pasando por distintos momentos y la progresividad es mayor o menor, depende de cada paciente. Entonces, las necesidades que requiere un paciente al comienzo no son las mismas seguramente que las que va a necesitar cuando esa enfermedad está más avanzada. Por eso es que ese certificado de discapacidad va a tener que reflejar los distintos momentos de la vida de esa persona. Y por eso es importante que aun cuando ahora no tenga más vencimiento, sea la familia la que solicite la ampliación si es necesario y que sea reevaluado su cuadro de salud de acuerdo a los informes del equipo médico, que dicho sea de paso, son los que más conocen al paciente. Por eso las juntas evaluadoras, lo primero que van a mirar y lo primero que van a evaluar es lo que diga el equipo médico tratante. Entonces, cuando nosotros nos referimos a discapacidad mental, estamos hablando de una gran cantidad de patologías, dentro de las cuales está obviamente el síndrome de Alzheimer. Muy bien. Y también habían surgido algunas preguntas con respecto a, digamos, si hay algo establecido que cubra las obras sociales o las prepagas, y por otro lado, ¿qué pasa cuando algo que deberían cubrir, la obra social o la prepaga, responde con un no? Bueno, yo les invito fervientemente, porque es muy, muy sencilla de leer, que si tienen acceso a internet, bajen, lean, impriman, la tengan de consulta, la ley 24.901. La ley 24.901, como dije en su momento, es el Sistema Básico de Prestaciones para Personas con Discapacidad. Es una ley que tiene 40 artículos con el que es de forma, es muy corta, como verán, y es una ley, les aseguro, de avanzada. ¿Saben por qué? Ya que tenemos un ratito más, ¿estamos con tiempo, Dani? ¿Estamos bien? Bueno, entonces es bueno entonces que comentemos un poquito sobre la ley. La ley es una ley fácil de leer y si bien tiene, como les dije, más de 25 años, es una ley que, no sé, los legisladores fueron muy inspirados cuando la redactaron, porque es una ley que no solamente habla del certificado de discapacidad, como les comenté, que habla de la obligatoriedad de las obras sociales en cubrir todas las prestaciones que establece la ley, y que además en el artículo 1º y 2º establece que las prestaciones que una persona con discapacidad requiera son todas aquellas que el equipo tratante determine según la extensión y la calidad que cada paciente necesite, definición que es amplísima, como verán, es decir, ¿quién determina qué necesidades son exigibles a la obra social o a la prepaga? El equipo médico tratante, a través de las indicaciones médicas. Por eso es tan importante que el equipo médico tratante sea un equipo que acompañe al paciente. Esto lo decimos también. Entonces, a la pregunta de qué cosas tienen que cubrir, yo lo primero que contestaría es esto: todos aquellos requerimientos que el equipo médico tratante indique. Sin perjuicio de eso, la ley establece rubros, pero no son taxativos, es decir, no se terminan ahí. Por eso yo digo que esta ley es tan buena, porque hay un artículo
en la ley, que es el artículo 19, que justamente dice que todas las prestaciones que se van a enunciar ahí son al solo efecto enunciativo. Es decir, no taxativo. No es que si no está escrito en la ley, no tiene cobertura. Porque imagínense que después de 26 años hay un montón de otras prestaciones que hace 26 años no existían. Entonces sería una ley arcaica, una ley que hubiera caído en desuso. Por eso digo que los legisladores tuvieron tan buen tino de hacer una ley que después de 2 décadas y media sigue tan vigente como antes. Porque, por ejemplo, algo que seguramente a ustedes les interesa, los cuidados domiciliarios. Los cuidados domiciliarios, que en la ley se llama asistencia domiciliaria, es una prestación que no estaba desde el principio de la ley, que se incorporó a posteriori. Sí, se incorporó, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue para la década casi llegando al 2010. Entonces, ¿qué significa? ¿Que antes no tenía que ser cubiertos los cuidados domiciliarios? Sí tenían que ser cubiertos, porque si el equipo médico tratante decía que esa persona tenía que quedarse dentro de su hábitat porque la institucionalización podía generarle muchos perjuicios, porque tiene que salir de su hábitat natural, porque vivió todo el tiempo en un mismo lugar. Bueno, entonces, ¿tendría que haberlo cubierto? Sí, pero la norma después lo incorporó. Ahora, hay otras prestaciones que nunca se incorporaron explícitamente en la ley. Y esto no significa, vuelvo a repetir, que no tengan cobertura. Por ejemplo, algo que se hace en Alma, que es buenísimo para los pacientes, psicoterapia. ¿Sí? La musicoterapia es una terapia reconocida terapéuticamente, ¿sí? Con aval de los organismos, digamos, que nuclean a los grupos terapéuticos. Sin embargo, cuando vayan a leer la ley, en ningún lado van a decir que la cobertura de musicoterapia es obligatoria. Habla de terapias, pero no habla de la musicoterapia. Sí habla, por ejemplo, de la rehabilitación motora. Pero hay un artículo también que habla de, cuando habla de prótesis, ¿sí? de elementos ortopédicos, si bien habla de ortesis y de prótesis y habla de los elementos que uno conoce, como puede ser una silla de ruedas, un audífono, es decir, lo más convencional, también ahí deslizó el legislador y todos los recursos materiales o humanos que fueran menester para que esa persona pueda acceder a la equiparación necesaria, bla, 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 bla. Entonces, cuando habla de los recursos humanos, habla de este tipo de terapias. Otra terapia que tampoco está en la norma es la equinoterapia. Y hoy por hoy la equinoterapia claramente se cubre como terapia de discapacidad. Y así la terapia cognitiva, que tampoco dice terapia cognitiva, es decir, a medida que se fue desarrollando los ámbitos terapéuticos en materia de discapacidad, afortunadamente fueron apareciendo nuevos abordajes. Y esos abordajes claramente no van a estar en la ley porque no existían por entonces. Pero repito, eso no significa que no tengan cobertura. ¿Y qué era lo segundo, Dani? Porque me parece que esto contestaba la primera pregunta. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa Todo está cuando muy dicen que lindo no? lo que esta doctora está diciendo, pero resulta que yo le fui a pedir a la obra social o a la prepaga, le mostré el certificado de discapacidad, igual me dice que no. Bueno, a ver, como principio general, lo tengo que decir, las obras sociales, no tanto, pero la medicina prepaga sí son empresas comerciales. Entonces,
las empresas comerciales normalmente tienen fines de lucro. Y entonces, cuanto más prestaciones tengan que dar, menos ganancias van a tener. Esto es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo. Entonces, la primera, normalmente, salvo algunas excepciones, la primera respuesta va a ser un no o un pero, ¿no? Un no, un ni o un pero. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Para que ustedes, cuando alguien les diga no, ni o pero, tengan elementos y digan, no, momentito. Usted no es que a mí me tiene que dar el programa médico obligatorio. A mí me rige la ley de discapacidad, que es la 24901, que acá dice que el hogar, la residencia, la asistencia domiciliaria, los medicamentos, las terapias están cubiertas. ¿Por qué le corresponde a las obras sociales? No, momentito. Usted está equiparado a las obras sociales porque en la ley suya, aunque no digan el nombre, se estableció que las prepagas quedan equiparadas a las obras sociales. Es decir, para esto, este es el objetivo nuestro siempre, que ustedes se vayan con información genuina y no con la desinformación que reciben de quienes tienen que brindar la cobertura. Porque lamentablemente no es que encima no dan las coberturas, normalmente informan mal. Entonces, hay que revertir un poco esa situación. ¿Qué pasa cuando es un no? Por supuesto que todo pedido de cobertura tiene que estar fundado. Esto también hay que decirlo, y yo a nuestras familias nosotros hacemos mucho hincapié en esto. No alcanza con que el médico diga necesita tal cosa, ¿sí? Normalmente se hace una presentación fundada y acompañada por el médico, que no solo un resumen de historia clínica, sino que explique un poco los motivos por los cuales esa persona, por ejemplo, una persona que tiene que ser institucionalizada en determinado lugar, bueno, porque los dispositivos terapéuticos domiciliarios fracasaron, porque tiene un solo familiar conviviente que es su cónyuge, que no puede atenderla y que aun cuando pudiera hay que preservarlo, porque todos conocemos especialmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando es un no? Hay alternativas, ustedes ya saben, administrativas, que pueden ser las denuncias que se hacen ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que además la Superintendencia de Servicios de Salud ahora es órgano de aplicación y de control también de la medicina prepaga, antes no lo era, a partir de la sanción de la ley de medicina prepaga, sí. Entonces, yo no solo puedo hacer una denuncia en defensa del consumidor, sino que también puedo hacer una denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud respecto de una prepaga, pero independientemente de las denuncias que uno haga administrativas, están las vías judiciales. Están las vías judiciales, que son nada más ni nada menos que los que todos conocen como amparos o amparos de salud, que tienden justamente a que un juez vea nítidamente que hay una arbitrariedad, porque hay una falta de cobertura que violenta un derecho constitucional como es el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, y que entonces ese magistrado hace cesar con una sentencia esa circunstancia ordenando, y cuando digo ordenando es ordenando, conminando, es decir, cumpla, porque si no yo lo hago cumplir, es decir, ejecutando esa sentencia. Así que bueno, ese es un poco, también es un tema amplísimo, pero ese es un poco la respuesta a la segunda pregunta que había recolectado Daniela. Sí, Bien. ahí habían preguntado, entiendo que también tiene que ver con la cobertura para las personas que están institucionalizadas ya en algún hogar, si se puede pedir y corresponde pedir prestaciones adicionales de profesionales externos al hogar que vayan a atender a esa persona dentro del hogar. Bueno, a ver,
vamos a decir lo siguiente. Voy a hablar del artículo 6 de la ley 24.901. Así como el artículo 2 dice que la persona con discapacidad tiene la obligación, el derecho, perdón, de recibir todas aquellas prestaciones que el equipo médico tratante indique y punto. El artículo 6 de la ley dice que como criterio general esas prestaciones deben ser otorgadas por el agente de salud. Es decir, el agente de salud tiene que proporcionar el servicio. Y solo para el caso de que no tenga ese servicio y uno tenga que salir a contratarlo, o lo contrata el agente de salud según las necesidades del paciente, o lo puede contratar el particular a costo del paciente. Esto no contesta la pregunta que me hicieron porque es otra cosa lo que me preguntaron. Me pareció importante primero aclarar esto. La opción primera no es salir a buscar el lugar, el profesional y presentárselo al agente de salud. La vía es al revés. Es hacer la petición, por supuesto, con un plazo determinado y con las prerrogativas que yo les estoy diciendo de esto no es caridad, esto no es de favor, esto es una obligación legal y acá está la fundamentación médica y usted me tiene que contestar en 72 horas esto que le estoy pidiendo, o en 5 días, o en 10 días, según la urgencia del caso. Pero este paso hay que darlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley dice que la prepaga la obra social tiene la, digamos, tiene el, digamos, como digo, bueno, la opción, vamos a ponerle así, pero no es la opción. Tiene, sí o sí, primero hay que dejar que digamos, el agente de salud es el que ofrezca la cobertura. Lo que no significa, vuelvo a repetir, que me tenga que quedar sí o sí con esa cobertura si esa cobertura no es acorde. Ahora, a la pregunta puntual que ustedes hacen, lo que tienen que saber es lo siguiente. Cuando alguien está en un hogar, hay distintos tipos de hogares. De hecho, la ley establece distintos tipos de hogares. Y los hogares tienen, digamos, una categorización y un valor de acuerdo a los servicios que prestan. Entonces, una persona de las características de los pacientes que normalmente están en ALMA o cuyas familias concurren a ALMA, normalmente no están en un hogar común, es decir, lo que nosotros conocemos como un geriátrico. Porque normalmente el hogar, como lo llama la norma, el hogar, sea permanente o sea de lunes a viernes, solo da hábitat, digamos, vivienda, cuidados mínimos y alimentación. Es decir, es lo que requeriría cualquier persona de edad que no tenga un entorno conviviente y que tenga que estar en un lugar. Es decir, que no tenga, la norma dice que no tenga grupo familiar continente, pero no continente porque se los hayan sacado de encima, sino porque aún teniéndolo no pueden hacerse cargo de del cuidado, de la atención de esa persona por el tipo de patología que tiene. Ahora bien, ese es el hogar básico. Después tenemos otros tipos de hogares. Normalmente nuestros abuelos, pacientes y no tan abuelos a veces, con Alzheimer, requieren de hogares con centro de día. El hogar con centro de día, se imaginarán que es bastante más oneroso que el hogar común. ¿Y por qué? Porque ya que tenga centro de día, implica que tiene obligatoriamente terapias de todo tipo, de las que necesita el paciente.
de kinesiología, de terapia ocupacional, de fonoaudiología, musicoterapia, cognitiva, más allá de las actividades recreativas, lúdicas y el personal médico, que eso lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿por qué requeriría esa persona un personal externo? Vamos a la pregunta, es decir, yo diría que casi es incompatible que un agente de salud abone el servicio de un hogar con centro de día, nos estamos refiriendo, y además uno exija la cobertura de personal que vaya a asistirlo en el hogar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque lo van a rechazar. Y uno no va a tener demasiados elementos como para decir es necesario que, o está funcionando mal el hogar con centro de día, es decir, o no está prestando los servicios por los cuales cobra, o cuyo valor cobra, o hay algo que no está funcionando. Pero digo, ahí estaríamos frente a una duplicidad de coberturas que no va a tener favorable acogida. Acá hay una pregunta que dice, ¿los hogares con centro de día son particulares o de PAMI? No, a ver, cada obra social y cada empresa en medicina prepaga puede tener sus prestadores propios, como yo les dije. Ahora, hay un montón de empresas en el mercado que a veces están contratados por los agentes de salud y otros que trabajan en forma independiente. No sé si escucharon hablar del nomenclador de prestaciones básicas, ¿no? Para las personas con discapacidad. Porque que la cobertura sea total no significa que sea infinita. Esto también hay que decirlo. Si nosotros acá tenemos en Capital Federal algunos lugares donde cuestan 2 millones, 2,5 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿para qué es el nomenclador de prestaciones básicas? Que no es una tablita con valores irrisorios, es una tabla con valores de mercado consistentes y reales a la realidad de lo que cuestan las coberturas. Y acá, cuando yo les hablé del certificado de discapacidad y les dije del ítem de la dependencia, de si requiere acompañante o no, es muy importante en los valores del nomenclador porque eso sube un 35% el valor de la cobertura. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si un hogar con centro de día que hoy tiene un valor nomenclado por el nomenclador de casi 800.000 pesos no tiene las prestaciones adecuadas, entonces ese hogar con centro de día no está funcionando bien. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta, Dani? Sí, perdón, justo estaba contestando algunas preguntas. Entiendo que quizás haya cuestiones que exceden lo que venimos hablando y podríamos estar hablando horas y horas, pero ya casi se nos está terminando el tiempo. Así que yo en el chat puse los contactos de Alma. De última, si quedó algún cabo suelto, bueno, lo podemos ir viendo. En la página de Alma están los números de teléfono, el mail y el WhatsApp. La página de Alma, igual está todo escrito acá, pero se las paso por las dudas, es www.alma-alzheimer.org.ar. Ahí van a encontrar los teléfonos de contacto, el mail y el WhatsApp. Yo antes de finalizar, porque ya les dije, mi ojo se iba a veces a algunas cosas que decían. Hay mucha gente que está interesada en saber qué es esto de la curatela y como fanáticos que somos nos gusta que cuando sepan de algo lo sepan bien y no se lleven falsas informaciones o no crean que esto es cómo se hace o que los perturbe. Entonces,
yo me comprometo con la gente de Alma, aun cuando no sea el mes mundial del Alzheimer, a que en algún otro momento convoquemos a un encuentro para hablar específicamente de este tema, porque es un tema muy vasto, donde también va a haber un montón de dudas y de cosas que comentar, y excede el marco de este momento que queríamos que se llevaran un poco la idea de qué es el CUD y por qué es tan importante. Así que yo hoy solamente, si logramos ese objetivo de que si alguien tenía temor de expedirlo, o si creía que, bueno, daba medio lo mismo, se vaya con otra idea distinta. Y sepan también que, bueno, a través del chat de Alma, si hubiera alguna pregunta puntual, las vamos a seguir contestando. Bueno, Y agradezco también, si me dan 2 minutos, a todo mi equipo que me banca y que seguramente está por acá, por el chat. Yo veo algunas caritas nada más, por el gran trabajo que hacen conmigo en todo esto. Vuelvo a decirlo sin perjuicio que soy yo la única cara visible hoy. bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Me tomo lo que estás diciendo, que sí, vamos a armar otra charla específica que tenga que ver con el tema de la curatela. Realmente me parece sumamente interesante, pero hoy nos abocamos específicamente a lo que hoy disertaste. Sí me gustaría aclarar que la doctora Laura Subiés forma parte, como lo dije antes, del staff de nuestros abogados, y sepan todos ustedes que cuentan a través de Alma con un asesoramiento gratis, como para alguna cuestión particular que tengan que chequear, que consultar, bueno, y después estar en contacto con la doctora. En lo que yo quisiera, sí, por algunas preguntas que vi ahí en relación a cuando hablábamos de sacar el certificado de discapacidad específicamente con pacientes con Alzheimer, me permito decirles, porque bueno, coordino grupos de apoyo y realmente muchas de las familias nos acercan esta, la preocupación cuando están por sacar el certificado de discapacidad. ¿Qué es lo que la doctora hablaba de todo lo que es sus médicos tratantes? Bueno, en el caso del Alzheimer, el médico tratante particular son los neurólogos, ¿no? Ustedes tienen que acercarse al neurólogo. Es el neurólogo, cuando tienen esa planillita que se va a llenar, es el neurólogo el que hay un párrafo para que explique bien todo lo que hace a esta patología, el neurólogo en primer lugar, el psiquiatra también. Los estudios que se piden generalmente son las resonancias magnéticas del cerebro, tomografías computadas, evaluaciones neurocognitivas. Esto es lo que hace específicamente a la patología que nos convoca, ¿no? Entonces me parecía interesante, importante aclarar este punto. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Laura, te estamos muy agradecidos, ha sido una convocatoria maravillosa. Muchísimas gracias a todos. Como les dije antes, estamos en el mes mundial del Alzheimer. Van a seguir habiendo charlas todos los jueves a las 19 horas, así que también nos siguen por nuestras redes, que ahí se van a estar informando de las próximas charlas. El jueves que viene vamos a contar con el neurólogo Guido Dorman, que va a hablar específicamente lo que es acompañar a un paciente con Alzheimer, en fin, desde la mirada del neurólogo. Así que los esperamos también el Muchas jueves gracias próximo. a todos. Y como siempre, también seguimos pasando información en las redes. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Laura. Buenas noches. Gracias.